Les damos la bienvenida al tercer episodio de esta serie llamada Poner la inteligencia a las emociones. En esta ocasión estaremos hablando sobre el tema más importante y más esperado, que son las emociones. En este espacio estaremos Laura Ciro, diseñadora industrial, y Viviana Tálvaro, creadora de este mágico emprendimiento social, conversando sobre lo que podemos aprender de la Isla de los Abrazadores, un lugar donde nacen los personajes tan amados que sabemos por su nombre que existen para abrazar. Hola Laura, ahora sí vamos a hablar de lo grueso, de las emociones y cómo funciona eso, qué es la alegría, qué es la tristeza, qué pasa ahí con todo eso que se mezcla en el cuerpo. Hola Vivi, es un gusto estar contigo nuevamente y estoy súper preparada para que hablemos de las emociones. Bueno, lo que ya habíamos dicho era que una emoción es una reacción ante algo que pasa afuera, ¿cierto? Ante algo que tú escuchas, tú ves y depende de cómo tú percibes el mundo. Sobre esa elaboración que tú tienes del mundo generas un pensamiento y el pensamiento es el que genera la emoción. Algunos autores dicen que son 4 emociones primarias, otras 6. Esto funciona como los colores. Hay 4 colores primarios, se mezclan y forman los colores secundarios. Entonces, el amarillo y el azul se mezclan y forman el verde. Lo mismo pasa con las emociones. La alegría y la tristeza se mezclan y forman la nostalgia. Eso es raro decirlo, porque no sé si tú puedes concebir que la alegría y la tristeza se mezclen y sientan una emoción. Suena raro. Es raro, pero es posible. Es posible. Cuando tú tienes nostalgia, recuerdas algo feliz, lo traes al presente, de pronto ya no lo tienes y te da tristeza. O puedes tener nostalgia de algo que no tengas. Quieres un carro rojo, en ese momento no lo puedes tener, entonces te da tristeza traerlo al presente, pero es algo feliz. Lo que pasa es que a mí me gusta la clasificación de 4 emociones primarias: el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, que se mezclan y generan las secundarias. El amor, la paciencia, la frustración, los celos. El rencor, la felicidad, la ira, no sé si la molestia también. Sí, mira que las que tú mencionaste tiene 2 particularidades. Una es la intensidad. Por ejemplo, la ira es rabia pura, no hay una mezcla, pero es muy intensa. Es mucho más intensa que la rabia. La rabia y la ira son 2 emociones distintas. La molestia vienen de la misma raíz que la rabia. La ira es mucha rabia, la molestia es poquita rabia. Pero, ¿cuál es sentimiento y cuál es emoción? Ajá, y tú mencionaste el sentimiento que es el rencor. Mira que todas esas vienen de la rabia, pero el rencor es otra emoción, se clasifica más como un sentimiento porque es largo en el tiempo. Es una rabia pequeña durante mucho tiempo que se va enconando y se va volviendo más oscura y va siendo un rencor. Un rencor que cuando tú lo tienes sientes molestia, ¿cierto? Entonces mira que van pintando como un universo de colores de distintas intensidades, así como el azul clarito, el azul oscuro, el azul verdoso, el verde azul. Todo eso se va mezclando y va formando un universo de clasificación emocional que es súper interesante verlo así a mi manera de ver porque tú lo puedes descomponer. Entonces, si tú ves el rojo oscuro, oscuro, el azul oscuro, sabes que viene del azul. Si tú tienes mucha ira, sabes que viene de la rabia. Y solucionando la rabia es más fácil que solucionar la ira. O si tienes muchos celos, los celos es una mezcla de ¿qué crees? De miedo y... no sé. Y rabia. Sí. O tristeza. No, como miedo y tristeza. Ajá. A mí me da mucha rabia porque qué injusto pues que el otro esté ahí con otra, haciéndole ojitos o haciendo algo que a uno no le hacen. Sí. Entonces, y cada uno también compone, tiene ese universo porque tú percibes el mundo distinto a mí. Entonces, para ti los celos pueden estar más cargados de tristeza, para mí más cargados de injusticia y eso me da más rabia que otra cosa, pero también es miedo de perder al otro, de que el otro se vaya. Entonces, si tú sientes celos, acuérdate que es autoconocimiento, autoconciencia y autocontrol. Autoconocimiento: si tú sientes celos y sabes que los celos es una mezcla entre miedo y rabia, tienes esa conciencia que para ti es miedo y rabia o miedo y tristeza, puedes hablar desde la rabia, hablar desde la tristeza, hablar desde el miedo. Puedes desde la tristeza alejarte, estar contigo, desde la rabia echar cantaleta, decirle ve a este, qué rabia que usted esté ahí, o desde el miedo decir
ven, estoy viendo que estás hablando mucho con esta chica, tengo mucho miedo de perderte, de que abras puertas o de que me dejes de querer. Entonces las descomponemos para que sea más fácil reconocer lo que estamos sintiendo y poder hacer algo frente a eso. Exacto. Mira el amor como puede ser de compleja. El amor Mm. sería una mezcla de qué? De todas. De todas, de rabia, de miedo, de tristeza, de ira, de frustración, de De angustia, de alegría. paciencia, Sí. de alegría, de entusiasmo, de plenitud. Es una mezcla de todas. Entre más fácil puedas tú saber para ti, porque es para ti, de qué se compone esa emoción, más fácil vas a decir qué está aprendiendo tu cuerpo, ese bombillito de qué está hablando. Si es perder al otro, si es perder el trabajo, si habla de algo económico, más te vas a conocer a ti misma, que es lo más importante. Es lo más importante. Y como uno está y no es, mira que uno cree que es, y es eso, y nunca va a dejar de ser eso, pero pues uno es egoísta y a veces también está en promoción, pues a veces es muy bondadoso y muy solidario. A veces uno cree que es histérico y no sé qué, pero a veces también es un pan y es un amor y es una paciencia eterna. Entonces yo creo que uno está y no es. Y en ese saber que uno está, que esa personalidad cambia, que ese comportamiento cambia, que ese carácter, mira que seguramente tú eras muy distinto a los 12 años que a los 23. Y a los 23 eras muy distinto a los 35. Y pensabas distinto. Entonces es más fácil entender que ese conocimiento de ti mismo te permite ayudar a verte por fuera, a saberte en un lugar, que puedes estar en otro, que esa personalidad puede cambiar, que la manera de ver el mundo siempre, todo se puede cambiar. Es más, el cada día es distinto, todo se puede cambiar. Es más fácil verlo desde ese lugar, por eso lo que tú dices, si se mezclan, si uno sabe para uno cómo es esa mezcla, qué le está echando a los celos, si además alimentan los celos de imaginación, si es pues, imaginación útil o si es perjudicial, o si alimenta de traumas de la infancia, de tu mamá, de tu abuela, de cómo a tu abuela le pasó tal cosa, eso se vuelve todo un nudo, o al contrario, se vuelve algo más claro que simplemente es una bombillito de ese carro que se te está prendiendo, que dices, ay, aquí hay un peligro, voy a cuidar a mi novio porque está pasando esto y yo estoy teniendo celos y esta alarma de los celos me va a ayudar a actuar de distinta manera. Pero bueno, hablemos si quieres de las 4 principales. Listo, del miedo, la rabia, la alegría y la tristeza. El miedo para mí es la primera porque es la más así arraigada de raíz de las entrañas, es la que protege la vida. Uh-huh. El miedo es la más instintiva. Protege la vida porque indica peligro. Cuando tú sientes miedo es porque hay algo que concibes peligroso. Incluso puede ser un miedo súper instintivo como el miedo a tener hambre, que indica un miedo a la muerte. El miedo es vasopresina. Entonces cuando tú tienes miedo, tu cuerpo genera vasopresina que manda oxígeno a los músculos más fuertes. Para protegerse. Exacto, para salir corriendo, para defenderse, a los músculos más grandes para tener mucha fuerza. Para mí eso es un truco que usamos, por ejemplo, en la pandemia. Antes del 2020 habíamos tenido en Hager una crisis económica muy grande. En marzo del 2020, cuando salió el COVID, yo dije, si el miedo es fuerza en los músculos, va a ser fuerza mental. No nos vamos a dejar caer, vamos para adelante, vamos a ayudar a la gente a pensar claramente en estos momentos, a disminuir el miedo. Y nos fuimos con toda, con unos contenidos y nunca habíamos vendido tanto como en el 2020, crecimos un 400% en ventas. Entonces, y ayudamos a muchas personas desde ese lugar. Entonces el miedo, si fuera ese bombillito, lo pondríamos de algún color que te está indicando una situación de peligro. Es muy útil porque ayuda a planificar, a prevenir, a ahorrar, a tener acciones para disminuir ese peligro y puede ser muy perjudicial porque paraliza, porque alarma excesivamente, entonces uno se paniquea, se pelicula, se imagina la peor situación. La rabia para mí es la segunda y manifiesta una injusticia. El neurotransmisor es neuroadrenalina y ese manda oxígeno a las piernas y a las manos y al rostro. Por eso es que uno manotea o empieza a pegar patadas a las puertas o a las paredes y también pues a uno la cara se le pone súper roja. Ajá, exacto, porque
como es una injusticia, necesitas defenderte también de esa injusticia. Incluso esa injusticia viene también de ese miedo a veces y genera mucha fuerza, pero fuerza más de velocidad, de acción. La rabia es muy útil porque favorece la acción. Mira que cuando alguien está como muy oprimido, hasta que no dice, ay no, hasta aquí llegaste o este es el límite, no actúa. La rabia es muy útil para poner límites, para tomar decisiones, para actuar, para salir de algún lugar, para tomar acción. Y puede ser muy perjudicial porque hay mucha energía. Esa noradrenalina manda oxígeno a las manos, a las piernas, al gesto así inmediato como de defensa de esa injusticia y genera mucha energía. La rabia se autoalimenta. Entonces ves que a uno le dicen, ay, no te ofusques, pero no me digas que no me ofusque, pero sí, ay, que me le da uno más rabia si le dicen que no. Claro. Se autoalimenta como la tristeza. La tercera entonces es la tristeza y esa no es una hormona particularmente o un neurotransmisor, sino que es una baja de la dopamina y la endorfina, que son las dos que generan la sensación de alegría. Y ese es un estado donde el cuerpo no quiere hablar, uno no quiere salir a bailar, tiene poca energía, camina arrastrado con el cuerpo así pesado. Generalmente se manifiesta en el pecho, pero pues tú ¿en dónde sientes la tristeza? En el pecho, sí, como un vacío. Vacío en el estómago, los hombros caídos. Sí. Uno no quiere como conversar, uno escucha historias tristes, música triste. Porque Todo también, cosas que alimenten la tristeza. sí, porque también se autoalimenta. Entonces en esos momentos uno quiere así ser desahuciado y que todo el mundo le diga que qué pesar y que le tengan, ay, sí. Además, mira que en la cultura nuestra el pobrecito, el que pecado son más como muletillas que además no lo ponen a uno en un lugar de fuerza, lo ponen a uno en un lugar de víctima. Sí. Y eso es bastante complejo también. Esa es la fuerza de ese corazón, de ese abrazador. Y esa es nuestra definición como de amor, como una fuerza, una energía vital que da ánimo, que da fuerza, que hágale que usted puede, que nada, que pobrecito, que nada, que pesar, es que usted es capaz, porque necesitamos cambiar ese discurso y también salir de esa eternidad de la emoción y también salir de eso tan complejo que nos pone en un lugar emocional, no porque sean malas, sino porque pueden ser muy peligrosas y puede generar mucha violencia y puede generar estados muy complejos. Es simplemente liberarla, salir de ahí con esa fuerza, con esa vitalidad que da el amor, el afecto, poner el corazón por delante. Entonces la tristeza lo que ayuda, es muy útil, es saberse por dentro. Es un espacio donde tú no sales mucho afuera, sino que te quieres quedar ahí como contigo mismo. En reflexión. Exacto. Ayuda a pensar, ayuda a traer recuerdos, a reprocesar momentos, a elaborar pérdidas, a estar con uno mismo. Entonces es un espacio que fomenta mucho la creatividad. No necesariamente porque uno esté triste tiene que estar creativo, pues uno no debería tener un dolor para poder sentarse a escribir o a estar con uno mismo. Pero sí habla de que es un espacio donde tú puedes compartir un tiempo contigo y sacar lo mejor de ti ahí. Eso es lo que hacemos con el libro El Superabrazador, que seguramente vamos a hablar de él en el próximo capítulo. La alegría es una subida de dopamina y endorfina. Es súper útil porque favorece la motivación. Entonces tú quieres repetir. Quieres seguir haciendo algo que te da placer, es perjudicial porque puede ser muy adictiva, muy activa al placer o muy encerrada. No sé si cuando eras chiquita, cuando te quedabas a jugar afuera con los amiguitos se te olvidaba comer, o cuando uno tiene un novio nuevo que la mamá le dice, vea, esto parece un hotel, usted ya ni viene. Sí. Porque la alegría hace que uno se concentre mucho en ese lugar, que le da felicidad y se apasione así, pues como de ahí viene también el apego. Se crece tanto esa sensación de plenitud, de amor o de felicidad que se olvida uno de los otros. Entonces la alegría también puede ser tóxica. Sí, claro, mira, uno se encierra ahí y se pierde del mundo. Sí, es que no son malas ni buenas, tú decides y a partir de un entrenamiento no es fácil, hay que conocerse. Pero es súper chévere porque cada situación le permite a uno entrenarse. Eso no es algo que se aprende en los libros, ni que te enseñe otra persona. Por eso para nosotros es tan importante ponerlo en lo cotidiano, decir que tú eres quien conoce tu cuerpo, quien sabe para ti qué son los celos, para ti qué es el amor, para ti qué es la rabia, y tú tienes tus propios trucos. Los compartimos, muy rico que me conozcas a mí, que para mí qué significa, porque tú te alimentas también de eso, pero tú eres la que vas a saber qué hacer con ella, para ti, para tu percepción del mundo
concibes esa emoción de determinada manera y tú también la puedes liberar y resolver de una manera útil y sana para ti o para tu entorno. Y es bastante importante porque mira que es una de las habilidades del siglo XXI, las habilidades socioemocionales. Ayuda un montón a trabajar en equipo, a pensar mejor, a concentrarse mejor. Mira que muchos temas del trabajo en equipo vienen de la envidia. ¿Y la envidia qué es? Miedo a que el otro sea mejor que uno. Pues cuando tú tienes envidia del otro es porque el otro está haciendo algo que tú no tienes o que tú no puedes hacer. Es frustración también. Yo siento que muchos de los problemas sociales, de los temas de las empresas, del trabajo, de la familia, vienen de no saber conocerse uno, no saber qué son esas emociones, sobre todo no saber qué hacer con ellas. Por eso son tan importantes reconocerlas, conocerlas en uno y también tener trucos. Cuando tú has dado talleres sobre las emociones en las empresas, ¿has podido dar algunos ejemplos sobre cómo se mezclan estas emociones a nivel corporativo, en un ambiente laboral? Sí, hacer los talleres en equipo es súper lindo porque yo creo mucho que cuando uno pone su corazón a la altura del corazón del otro, ahí todos somos iguales. Yo sé que muchos nos despertamos por la mañana, a veces sin ganas, nos miramos al espejo y nos vemos feos y de pronto la que más se maquilla en la empresa, la que más usa tacones, es de pronto la que más se siente sola o así por las mañanas porque también esas emociones se esconden un montón. Mira que en los niños uno siente miedo y es una sombra y resulta haciendo que uno prende la luz y ahí está una chaqueta. Entonces ese miedo se esconde bajo la cama, se esconde en la oscuridad, pero en los adultos esos miedos se nos esconden en otros comportamientos, en mucho maquillaje, en los celos, en la soberbia. Mira que a veces los comportamientos de los hombres muy machistas se esconde el miedo a la soledad o el miedo a sentirse menos que las mujeres. Es muy chévere ver en los talleres el trabajo que se hace en equipo, porque ese corazón, ponerlo a la altura del corazón del otro, es decir, yo también tengo miedo, también tengo la misma soledad que tú, también tengo la misma tristeza a veces que tú, o venga que yo lo entiendo porque ya pasé por eso, porque a veces uno con los compañeros se siente vulnerable al manifestar el miedo o al manifestar que no es capaz, pero ahí hay mucha fuerza, pues ahí realmente hay mucha valentía en reconocer eso que le pasa a uno y compartirlo con los compañeros de trabajo es precioso, porque saber que todos ahí somos iguales y que nos podemos ayudar pues mutuamente. Y como lo hacemos con los libros, que es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, es mucho más tranquilo porque es un abrazador, que es un ser muy amoroso, que vive situaciones y que aprende en ese caminar y en atravesar esas situaciones. Vivi, ya nos has hablado sobre las emociones y cómo se mezclan, pero yo quisiera saber si, por ejemplo, yo tengo mucha ira, ¿qué puedo hacer para liberarla? Pues lo ideal es el entrenamiento para no llegar hasta allá. Eso hay que sacarlo y sale como sea. Pero mira, es como cuando tú estás aprendiendo a hacer una receta, que al principio se te quema o te quedó muy dulce porque le echaste más azúcar. La segunda vez le echas menos azúcar o le echas un poquito ralladura de limón o... Eso es como lo interesante, que uno cuando tiene mucha ira es muy complejo y ojalá salga de la mejor manera. Pero si tú vas sabiendo que la ira viene de la rabia y que la rabia es más fácil de manejar, pues puedes aplicar un truco. ¿Qué haces cuando tienes rabia? ¿Algún truco que te ayude? Lo primero que yo hago es respirar, intentar respirar profundo y a veces también pasearme. Pues como que voy y doy una vueltecita, si puedo, pero si no es respirar. Claro, es que mira que la respiración es fuerza y también es calma. Entonces, respirar es un muy buen truco. Cuando sientas mucha ira, trata de agarrarlo, pero como es tan nublada, tan fuerte, va a ser complejo. Lo mejor es no llegar allá. Cuando creas que una situación se repite mucho y que te está dando ira, vuelve a la situación y trata de resolver ese pensamiento que en ti genera esa emoción, porque lo de afuera es más complejo resolverlo que lo de adentro. Siempre va a estar en ti. Hay cosas que no se pueden cambiar. Yo no puedo cambiar a mi jefe, ni puedo cambiar el país en el que vivo, ni la persona que está a mi lado. Sí puedo cambiar lo que yo siento y lo que yo pienso de esa persona.
Si a mí me interesa saber cómo puedo resolverlo en mí, el otro cambio o no, no sé, pero yo sí tengo la posibilidad de cambiar lo que en mí pasa hacia el otro. Einstein decía que esa es la única libertad del ser humano, la libertad de decidir eso que está afuera, qué provoca en mí. Y al principio no va a ser fácil, pero estoy segura que después de la 15ª vez que sientas esa ira, que sepas que viene de la rabia, que sabes que a la 12ª vez está funcionando la respiración, a la 20ª vez ya vas a decir, esto no es mío, o va a ser mucho más fácil hasta que la dejes de sentir. Como un entrenamiento, por ejemplo, para la depresión, que es una tristeza muy profunda, muy alta, pero pues la tristeza baja, pero es como muy profunda, es mejor no llegar ahí. Entonces funciona tener una lista de pequeñas alegrías, saber qué pasa en el cuerpo cuando uno está triste, detectar qué detona esa tristeza, mirar qué yo estoy pensando que esa pérdida, porque la tristeza casi siempre pasa por una pérdida, qué tan importante es en mí, qué estoy perdiendo, qué no estoy perdiendo, qué pasa conmigo misma, para no llegar a una depresión que no genera acción, que te va a tumbar a la cama, que va a ser muy tóxica porque te va a hundir, te va a mantener en un lugar donde no quieres hacer nada, incluso es realmente una enfermedad y hay un montón de medicamentos para ello, pero pues uno podría no llegar a ese estado, conociéndose y encontrando pequeños trucos, recetas. Toyo, que es el abrazador de las flores, tiene recetas para alivianar esas tristezas y uno también las puede tener. ¿Cómo se lleva todo este conocimiento a los talleres con las empresas? Como te digo, pues es a través de los libros y las historias, ese personaje, el abrazador se manifiesta en un muñeco de trapo, pero es un personaje del libro. La isla y el personaje nacen de la fuerza de una crisis. De ahí también viene todo nuestro poder. Yo creo profundamente en que si tú has pasado por un trauma, por un dolor, eres experto en cómo salir de ahí. Yo creo que si a los niños que les donamos abrazadores los pusiéramos a diseñar robots, seríamos un país y un continente muy distinto. Porque una amiga dice que es la fuerza que da el pantano, es que a través de las circunstancias difíciles tú tienes mucho conocimiento y sabes resolver distintas cosas. Entonces yo creo profundamente que de esas crisis salen oportunidades y fuerza para crear. Entonces ese personaje que nace con su isla de la fuerza de una crisis empieza a caminar y caminando tiene miedo, caminando se le perdió la sonrisa, caminando se le creció tanto el corazón que no podía con él y es una excusa para hablar del apego, para hablar de la tristeza, para decir que ese abrazador en su cuerpo siente emociones y hablar del aparato emocional, de encontrar sabiduría en la vida cotidiana, cómo se viven las experiencias. Entonces en los talleres es súper sencillo, pues aprendemos desde la inspiración de ese personaje que sin ojos y sin boca y con la fuerza de su corazón aprende de sí mismo y de las circunstancias. Yo voy a asistir a un taller de estos y llego al lugar donde estamos todos reunidos y ¿qué es lo que pasa? Los talleristas, porque tenemos 10 talleristas, presentan pues la isla de los abrazadores y empiezan a presentar ese abrazador, que nace de esa fuerza de esa crisis, que no tiene ojos, muestran el muñeco es... O sea, uno empieza el taller abrazado. Claro, presentamos el muñeco y tú hablas de la tristeza, haces el ejercicio del miedo con un abrazador en el cuello. Y ahí empezamos a leer uno de los libros, o explicamos el aparato emocional, o empezamos a leer. Es como poner a las personas adultas o niñas en un espacio mental donde la profe le lee un cuento. Y en ese cuento hay un personaje que caminando atraviesa situaciones que pueden pasarle a uno, así como cuando uno se le pierde la sonrisa o así. Y ahí vas elaborando a través de la historia, de preguntas y de ejercicios muy sencillos, ese truco para liberar la emoción. En el próximo capítulo vamos a hablar de cada uno de los trucos, de cómo esos libros y esas historias se convierten en los talleres y qué pasa con cada uno de ellos y cómo funcionan en las empresas.
Súper bacano, Vivi. No veo la hora de hablar en el próximo capítulo para que contemos más sobre todas estas cosas. Claro que sí, los invitamos a escuchar el próximo capítulo donde hablaremos de cada uno de nuestros libros y cómo ellos facilitan ese aprendizaje a través de la inspiración y el storytelling que tenemos con el abrazador. Pueden encontrar también nuestros talleres y nuestro módulo de aprendizaje en nuestra página www.haggerisland.org. Hasta pronto. Chao.